Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este momento que tú nos permites abrir juntos tu palabra. Y ahora te pido, Señor, que tú nos des entendimiento y sabiduría. Tú nos ilumines, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se cuenta la historia de una mujer anciana que le tenía mucho amor a Dios y poco dinero. Cada mañana ella salía a la puerta de su casa para darle la bienvenida al día y gritaba: ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor, por este día!, le decía. Y a su vecino, que era ateo, eso le molestaba mucho. Entonces, cuando la mujer salía para gritar ¡Gloria a Dios!, el vecino le gritaba: ¡No hay Dios! Y así se contradecían todos los días. Un día, a la ancianita se le acabó la comida. Así que ella salió para darle gracias a Dios como siempre lo hacía y gritó: ¡Oh Dios! No tengo comida. Por favor, mándame algo. Y el ateo pensó: esta es mi oportunidad. Así que fue a la tienda, compró 2 grandes bolsas de comida y por la noche fue y las colocó frente a la puerta de la viejita. A la mañana siguiente, cuando ella salió, ahí estaba la comida. Y ella dijo: ¡Oh Dios, gracias, porque tú me mandaste la comida! Y el ateo ya no se resistía y le gritó: ¡No hay Dios! ¡Yo te di esa comida! Y la ancianita gritó: ¡Oh Dios, gracias porque me mandaste la comida y el diablo pagó la cuenta! Yo no les puedo decir qué tan cierta sea esa historia, pero de alguna manera se han cumplido cosas muy parecidas en muchas ocasiones. Durante estas semanas estamos hablando acerca de la vida del discípulo. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Hace 2 semanas vimos que la verdadera autosuperación consiste en dejar de vivir para ti mismo y empezar a vivir como seguidor, como discípulo de Jesús. La semana pasada vimos que la vida del discípulo es una vida en la palabra. Seguir a Jesús es cuestión de conocer y de seguir sus enseñanzas. Hoy vamos a hablar sobre la provisión del discípulo. Jesús provee para sus discípulos. Cuando tú dejas de vivir para ti mismo y comienzas a seguir a Jesús, puedes estar seguro de que Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar solo. Él proveerá todo lo que necesitas. Como Él mismo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando Jesús dijo todas estas cosas, a lo que se refería era al alimento, a la ropa y todo lo que necesitamos para vivir. Y Él dijo: si buscas primeramente el reino de Dios, Él se va a encargar de que tengas lo necesario. En 2 ocasiones que la Biblia nos relata, Jesús proveyó milagrosamente el alimento para grandes grupos de personas. La primera vez fue para un grupo de 5,000 hombres, más mujeres y niños. En la ocasión en la que Jesús alimentó a los 5,000, ese grupo era judío. Era un grupo de personas, parte del pueblo de Dios, del pueblo judío. Al final se recogieron 12 canastas de sobras y Jesús realizó ese milagro usando 5 panes y 2 pescados. En esta ocasión, la que vamos a ver ahora, que es la segunda,
Se trata de un grupo mayormente gentil. Esa es una de las diferencias. No es un grupo judío, es un grupo gentil, como nosotros, que no somos judíos. Ahora vamos a ver lo que sucede con ellos y observen también la diferencia de números que hay. Esta historia se encuentra en Mateo 15, 32 al 39. Mateo 15, 32 al 39. Ahora recuerden que esta es la segunda vez que Jesús está alimentando a un grupo grande de personas. Quiero mencionar un par de detalles más que son importantes que sucedieron la primera vez. La primera vez cuando Jesús alimentó a los 5,000, Él les preguntó a sus discípulos, ¿dónde vamos a conseguir comida para esta gente? Y ellos le dijeron, es que no hay mercado cerca, mejor Jesús tú despídelos para que ellos mismos vayan a comprar comida. O sea, los discípulos se querían lavar las manos. Nosotros no nos podemos encargar de esta gente. Jesús también les dijo, ustedes denles de comer. Esa fue la primera vez. Entonces, ahora observen cómo son diferentes las cosas en esta segunda ocasión. Mateo 15, 32 al 39, dice así. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos, a su vez, los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. La gente, esta multitud había pasado 3 días con Jesús. Entonces, aunque algunos seguramente habían traído lonches, eso ya se había acabado desde ese tiempo y tenían hambre. Ahora, fíjense primero en las diferencias que hay entre estas dos historias. La primera vez, ¿cuántos fueron alimentados? 5,000. La segunda vez, 4,000. La primera vez, ¿cuántos panes hubo? 5. La segunda vez, ¿cuántos panes hubo? 7. La primera vez, ¿cuántas canastas se recogen? 12. La segunda vez, ¿cuántas canastas se recogen? 7. Entonces son eventos parecidos, pero no es el mismo evento. Son cosas similares, milagros similares que Jesús hizo, como Él hizo muchos otros milagros parecidos, pero 2 ocasiones diferentes. Ahora, la primera cosa que quiero que observes en esta historia es la reacción de Jesús. Es muy fácil pasar esto por alto. Jesús ve a esta multitud, que si eran 4,000 hombres, puede ser que entre niños y mujeres hayan sido, no sé, 15 o 16,000 personas. Un grupo muy grande. Y Jesús ha estado enseñando a estas personas durante 3 días. Yo no sé si alguna vez has tenido la oportunidad o el privilegio de enseñar y de estar a cargo de un grupo de personas. Luis, Jenny y yo acabamos de regresar de estar a cargo de 12 personas. Y regresamos cansados. Entonces imagínense cómo se sintió Jesús después de 3 días de ser responsable por el bienestar espiritual de 16,000 personas. Si yo hubiera estado en el lugar de Jesús, estaría pensando, ¿a dónde voy a ir de vacaciones ahora?
porque me los merezco, después de todo esto. Pero fíjense en la reacción de Jesús. Jesús no pensó en sí mismo. Jesús miró a la gente y sintió compasión. Los miró y dijo, tienen hambre. Los miró y dijo, no puedo despedirlos para que se vayan a la casa porque no han comido. A lo mejor se desmayan, están demacrados. Necesito hacer algo para darles de comer. Esa compasión de Jesús sobresale en la historia. Y quiero decirte que cuando tú andas con Jesús, cuando tú caminas con Él como su discípulo, puedes estar seguro de que Él también se compadece de ti. Jesús no es cruel. Jesús es compasivo. Entonces, cuando tú estás con Él, como esa gente estuvo con Él, Él también siente compasión de ti. Además de eso, no importa quién eres. Porque fíjate, la primera vez que Jesús dio de comer a los 5,000 eran judíos. Entonces alguien podría decir, bueno, es que eran judíos, eran los preferidos de Dios, eran los descendientes de Abraham. Pero ahora Jesús hace exactamente el mismo milagro para un grupo gentil. Él no hace acepción de personas. Él no da preferencia a algunos porque tienen cierto color de piel, o porque son de cierto lugar, o de cierta descendencia, o cierto nivel social, o cierto nivel educativo. Jesús trata igual a todos sus seguidores. No importa cómo el mundo te ve, tú puedes saber que Jesús, si estás con Él, te ve con compasión. Él tiene la misma compasión para todos los que lo siguen. Y provee de la misma manera. Pero Jesús quiere que sus discípulos, nosotros, lleguemos a tener la misma actitud a los demás también. Él quiere que aprendamos a compartir su compasión. Jesús podría muy fácilmente haber hecho este milagro solo. Él podría haber dicho, ¡zas! Se multiplica el pan y todos empiezan a comer. Pero Él involucró a sus discípulos en el milagro para que ellos también aprendieran una lección, para que aprendieran a tener la misma compasión, para que aprendiéramos a tener la misma compasión que tiene Jesús. La vez anterior, cuando alimentó a los 5,000, uno de los discípulos le había sugerido a Jesús que simplemente los despidiera para que fueran a buscar su propia comida. En esta ocasión nadie lo sugiere, porque no es factible, no se puede. La gente está muy hambrienta, la gente está muy cansada. Esta vez los discípulos han aprendido algo. Esta vez ellos se sienten responsables del bienestar de la gente. Nadie dice, vamos a despedirlos para que se vayan. La vez anterior Jesús había tenido que decirles, denles de ustedes de comer. Ahora Él ya no les tiene que decir eso. Ellos ya se sienten responsables. Ellos, ¿qué es lo que dicen? ¿Dónde vamos a encontrar comida para toda esta gente? Entonces los discípulos han avanzado un par de pasos. Ahora ellos se sienten responsables. Ahora están empezando a sentir la compasión de Jesús. Pero todavía no tienen la confianza de esperar un milagro. Ellos habían visto a Jesús hacer el milagro, pero no sienten la confianza de pedir lo mismo ellos. Ya se sienten responsables, pero todavía no se sienten confiados para pedir algo milagroso de Dios. Jesús quiere que nosotros, como sus discípulos, aprendamos esta lección. Él quiere que lleguemos a sentir su compasión por la gente. Y cuando nosotros hablamos de la provisión de Jesús, como lo que vimos en pantalla al principio del sermón, ¿no? Provisión. ¿En qué pensamos? Te lo digo porque es lo que yo pienso, en la provisión de Dios para mí. Oh, Jesús provee para sus discípulos. Qué hermoso, puedo confiar en eso. Y es verdad, puedes confiar en eso.
Pero Jesús quiere llevarte un paso más allá, para que no solo pienses en la provisión para ti, sino que pienses en la provisión de Dios a través de ti para otras personas. Y por eso Jesús involucró a los discípulos, quienes fueron los que repartieron la comida. Cuando Jesús tomó esos panes y esos pocos pescaditos y los bendijo, luego se los dio a los discípulos y ellos fueron los que repartieron el alimento. Imagina lo que habría sucedido si el primer discípulo recibiera el pan y dijera: ¡ay, qué bueno, tengo tanta hambre!, y se pusiera a comer. Con 16,000 personas hambrientas ahí. No, lo que Jesús quería era que esa provisión fluyera a través de sus discípulos para traer bendición a muchas personas más. ¿Será que los discípulos comieron también? Por supuesto. Ellos no se quedaron con hambre. Pero primeramente tenían que ver más allá de su propia situación para ser canal de bendición de la provisión de Jesús a los demás. Esa es la diferencia entre ser un canal de bendición, que la bendición que recibes de Dios fluye a través de ti y llega a otros, y ser un estanque de bendición. ¿Qué sucede con el agua estancada? Se pudre, ¿no? Y cuando las bendiciones de Dios se estancan en nuestras vidas, también se pudren. Cuando decimos: oh Dios, gracias, todo para acá, en lugar de: Señor, gracias, ahora a ver a quién puedo bendecir con esta provisión que tú me estás dando. Es cuando las bendiciones se mantienen siempre frescas y nuevas y se multiplican. La compasión de Jesús se convierte en la provisión de Jesús, pero Él distribuye su provisión a través de sus discípulos. Así lo hizo en esta historia y así lo hace ahora a través de nosotros también. Ahora, la provisión de Jesús no es solamente para nuestras necesidades físicas. En realidad, Jesús provee todo lo que necesitamos para la vida y para la eternidad por medio de su muerte en la cruz. Su sacrificio es suficiente para que recibamos el perdón, para que recibamos la sanidad, para que recibamos la restauración, la aceptación, el amor de Dios de una manera plena y completa. Su provisión es amplia y es perfecta. Pero lo que tenemos que decidir es esto. Como discípulos de Jesús, ¿buscaremos la provisión de Dios solamente para nosotros? ¿Seremos discípulos egoístas y avaros? O más bien, aprenderemos a vivir como canal de bendición para que la provisión de Jesús llegue a muchos más. Quiero dejarte con 3 sugerencias prácticas. Si quieres pasar de un discípulo que busca provisión solamente para sí mismo a un discípulo que sirve como canal de provisión para los demás, comienza con la oración. Ahí debemos comenzar siempre. Cuando oras solamente por tus propias necesidades. O oras también por las necesidades de otros. No está mal que ores por tus propias necesidades o por tu propia familia, pero ora también de manera muy específica y concreta por las necesidades de otras personas que tú conoces. Yo creo que es un poco de flojera decir simplemente al final de nuestra oración: y Señor, por favor, bendice a todos los hambrientos. Porque no tenemos manera de saber si Dios ha contestado esa oración o no. Pero cuando sabemos que la hermanita fulana de tal necesita un trabajo, o que el hermano sutano está buscando una casa, o X cosa, y empezamos a orar por esa necesidad específica, entonces también podemos ver cuando Dios la contesta. Así que empecemos con la oración. En segundo lugar, sueña por otros. Primero, ora por otros. Segundo, sueña por otros. En lugar de soñar solamente
por lo tuyo. Y quiero repetir que no está mal soñar así, no está mal soñar con tener una casa para tu familia, soñar con poder darles una educación a tus hijos. Esas cosas no están mal, pero sueña más grande. Pídele al Señor que te dé un sueño de bendición para muchas personas más. Porque las grandes cosas que se han hecho en este mundo para la gloria de Dios siempre han comenzado con un sueño que no es egoísta, sino que es muy amplio y muy abierto. Las misiones, los orfanatorios, los programas de alimentación. Tantas cosas que podríamos mencionar. Comienzan con alguien que soñó más allá de su propia vida y su propio charco. Pensó en cómo podría llegar la provisión de Dios mucho más allá. En tercer lugar, busca la manera de ser generoso. El comienzo de la generosidad es el diezmo. Y una parte de lo que damos en nuestro diezmo va para muchos proyectos alrededor del mundo, a través de nuestro programa cooperativo, de nuestra denominación. Pero también hay otras maneras de ayudar. Y voy a mencionar nada más una de ellas, para que tengan algo muy concreto. Si podríamos ir al próximo, the next slide. Could you move us ahead, please? Este es un programa de nuestra denominación que se llama Send Relief. Y opera tanto en nuestro país como en muchos países alrededor del mundo. Yo personalmente apoyo este programa y es una alegría poder hacerlo. Porque aunque yo no puedo ir a los lugares de crisis en este mundo, a través de los donativos que damos, sí puedo ir. Entre muchos otros lugares donde está trabajando Send Relief, está la frontera y la crisis que estamos viendo en la frontera sur de este país. Y aunque vemos en los noticieros muchas historias trágicas, lo que muchas veces no vemos son, por ejemplo, las 200,000 comidas que ha repartido Send Relief en la frontera en los últimos 12 meses. Nosotros podemos ayudar en muchas cosas. Y yo no les estoy tratando de decir que esta es la única manera de ayudar. Pero es un comienzo, ¿no? Si estás buscando algo para hacer, esta es una manera de comenzar. Pero el punto principal de todo lo que estamos diciendo es este. Si tú eres discípulo de Jesús, Él te ha escogido para ser su ayudante en repartir su provisión. Recibir su provisión para ti, pero también ser canal de provisión y de bendición para otros. Tú puedes saber que Él va a proveer para tus necesidades. Ofrécete a Él para ser canal de su provisión para otros también. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la gran invitación que tú nos das de ser tus socios, tus ayudantes en lo que tú estás haciendo alrededor del mundo. Te pido, Padre, que tú nos guíes y nos des sabiduría. Te pedimos sueños y visiones para lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Y eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.